Y damos la bienvenida a una invitada de lujo, especial, si se quiere. Ella es la señora Emma Paoli Viedma, o de Viedma, Emma Paoli de Viedma. Ella quiere que se acentúe lo de Viedma. Y ella es la presidenta o presidente del Consejo de Administración de la UPAP, que es una gran universidad que tiene más de 40 sucursales serían, sedes, más de 40 sedes a lo ancho y largo de la República. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, que goza de una amplia trayectoria basada en el sólido compromiso de sus fundadores con la educación y con el país. La profesora doctora Emma Paoli de Viedma está con nosotros y va a abordar rápidamente acerca de 3 instituciones que son las que rigen para la educación superior acá en Paraguay. Se trata de CONES, de el CONES y ANEAES. Y hay una tercera llamada CONACYT, que es más internacional porque se asocia al área de investigación. Bueno, muchas gracias, doctora Emma Paoli de Viedma. Buen día, Bruno, y también a la audiencia y teleaudiencia. Bueno, ¿cómo no? Toda este bagaje de instituciones que había citado realmente es la que nos rige a todas las instituciones de educación superior. Hablo de instituciones de educación superior refiriéndome no solamente a las universidades, sino también a los institutos superiores, que prácticamente también otorgan títulos de grado y de posgrado. Así como te había comentado en el programa anterior de la semana pasada, sí, estábamos con un montón de instituciones, yo creo que cerca de 100 instituciones, 50 y pico universidades entre públicas y privadas, y institutos superiores más o menos igual, casi llegando a 100 instituciones. 100 instituciones. 100 instituciones que trabajamos en la educación superior en esta república. O sea, 100 instituciones que podrían ser consideradas universidades. Y casi los institutos superiores, la diferencia es que solamente trabajan en un área, es decir, instituto de salud, solamente eso. No pueden entrar en carreras sociales, etcétera. En otras áreas. Sí. Pero son en total como 100. Sí, somos casi 100. Y no es mucha la cantidad. Evidentemente que sí. Para un público o un mercado, vamos a llamarlo así, mínimo. Bueno, y el CONES en este caso, ¿cuáles son las funciones de este Consejo Nacional de Educación Superior? Y justamente tratando de arreglar, digamos, este montón de situaciones creadas por la cantidad de instituciones que estamos en esta área. Perdón, pero estas instituciones tienen una suerte de denominador común, o sea, ¿hay relación por parte de los directivos entre sí, de todas estas o de la mayoría de estas? Y ahí yo te puedo decir que fue un poco una iniciativa de unas cuantas instituciones, entre ellas la nuestra, de crear una asociación, una federación. Una federación. Una federación en donde estamos vinculadas varias asociaciones. Entre ellas está la Asociación de Universidades, que es una de las asociaciones, porque hay 2 asociaciones. Luego está la Asociación de Institutos Superiores, Asociación de Institutos de Formación Docente, que también es un área de la educación superior, solo que no otorga títulos de grado, sino son de pregrado. Luego tenemos los Institutos Técnicos Superiores, que también otorgan títulos de pregrado. Y también tenemos la Asociación de Profesionales Universitarios, que sí hay muchísimos, hoy están asociados en esta asociación de profesionales, más de 2.000 profesionales universitarios. 2.000. Sí, y todo hay, ¿para qué? Eso, para poder analizar una serie de situaciones que se van dando en el transcurso del tiempo en varios estamentos. En el mismo Congreso, creando leyes que se superponen. Entonces estamos en eso, trabajando todos los días sobre ese punto.
En este caso, por ejemplo, uno de los trabajos que hemos terminado son 2 situaciones del CONES y de la ANEAES, que ya tenemos dictámenes de especialistas en cada área. ¿Y se puede hablar de una suerte de corrupción en estas instituciones también, en el CONES y en ANEAES? Porque yo escucho también ese tipo de cosas, no sé en qué grado, ¿verdad? Pero con estas 100 instituciones que tienen que ser fiscalizadas, por supuesto que están aquellas que quieren estar en un lugar superior seguramente, y por debajo de la mesa pueden ocurrir cuestiones que uno no las maneja. ¿Es así o no? Sí, en el caso, por ejemplo, del CONES, no está conformada totalmente, no están conformados todos sus miembros. Son 13 y están 12. 13 y falta uno. Falta uno. ¿Por qué? Vamos a ponerle la culpa al Ministerio de Educación, que ya no ha, digamos, creado un nuevo centro que sería el CONEC, Consejo Nacional de Educación y Cultura. Era antes, ahora es de Ciencia, Consejo Nacional de Educación y Ciencia. Y no está conformado, y tendría que haber conformado ya el Ministerio de Educación ese consejo. ¿Y por qué otro consejo más? ¿Por qué? Y siempre estuvo el CONEC. El CONEC estuvo mucho antes que el CONES. Ah, estuvo mucho antes. Sí, mucho antes, porque supuestamente el CONEC es el organismo que traza las políticas educativas. Entonces, al cambiarse el nombre de Ministerio de Educación y Cultura a Ministerio de Educación y Ciencia, entonces cambia un poco digamos, ese nombre, pero era una cosa para mí muy leve, como muy sutil. Exacto, como para hacer rápidamente un pequeño cambio y nada más. Claro, por supuesto. Pero no están conformados, el CONEC no está conformado de vuelta, y por lo tanto no hay representatividad ante el CONES, que sería el número 13. O sea que, y en el CONES hay entonces tienen que haber 13 representaciones. 13. Uno, por decirte, uno que es miembro nato, la Universidad Católica. Luego, que es una de las objeciones que nosotros hacemos a la ley, que evidentemente... ¿Por qué? Y hacemos todas las instituciones eso porque no solamente como religión tenemos a la católica, tenemos también instituciones como la evangélica, la bautista, etcétera. Que tienen que tener la misma supremacía. Claro, tendrían que tener también su representatividad. Por un lado. O por otro lado, tenemos representación, en el CONES hablo, de las universidades públicas, profesores públicos, estudiantes públicos. Por supuesto, de universidades públicas o institutos superiores públicos igual. Y lo mismo las privadas. ¿Y la Universidad Nacional no entra acá? No, y entra como universidad pública, está la misma rectora como miembro. Pero la que capitanea es la Universidad Católica. Sí, casi hoy el presidente y rector de la Universidad Católica es hoy el presidente del CONES, el señor Narciso. Sí. ¿Y ANEAES qué es ANEAES? Es una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, un nombre larguísimo y pomposo. Pero ¿surte efecto en la ANEAES? Bueno, realmente en todos los países se tienen agencias acreditadoras. Muchas de ellas... ¿Qué son las agencias acreditadoras? Y eso explicaré. Muchas de ellas son organismos privados. No son organismos públicos. Solamente en algunos países que no son democráticos se tiene agencias públicas de evaluación. Así que no son democráticos. Así mismo. O sea que no tendría que estar esta... No, se tendría que tener una agencia privada de acreditación. ¿Así? Sí. Y tenemos aquí una agencia prácticamente, dice ser autónoma, pero al final y a la postre tienen toda la parte de financiamiento, lo hace el estamento público. ¿Y cómo funciona realmente esto? Ahí es donde entramos en algo importante en saber y conocer. La ley 2072, que fue promulgada en el 2003, dijo en su primera, digamos, conformación, que podrían conformarse, por decir así en forma vulgar, a los amigos. Vení vos, ayúdame en esto, y así se conformó el primer equipo
que son 5 miembros de la comisión que genera todo tipo de resoluciones. A partir de la segunda promoción, la misma ley dice que ya se tendrá que llamar a elecciones. 1. Así, elecciones normales, a través de la justicia electoral, etcétera, etcétera. ¿Después de cuánto tiempo, digamos? 5 años. ¿Cada 5 años? Sí, señor. No se hizo hasta hoy. ¿Desde que arrancó esto? Sí. ¿Y hace cuánto que comenzó? Voy a ir comentando, sí. Entonces, ¿qué pasó? Además de no llamarse en forma, digamos, eleccionaria. Según los estatutos. Sí, según la ley. Según la ley, sí. Claro. Las personas, muchas de ellas, no reunían los requisitos mínimos para conformar dicha comisión. Sí. Y dichos requisitos... ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Dichos requisitos son tener doctorado como título de posgrado, no como antiguamente se le daba el título de doctor al médico, por ejemplo. Y no es un título de posgrado, es un título de grado de médico. Lo mismo el abogado, la misma historia, que se le dice doctor, pero no lo es, a no ser que haya hecho unos cursos de posgrado. Luego tenía que tener certificación válida de conocimiento de evaluación institucional. Es decir, se tiene que entender cómo se debe evaluar una institución, cuáles serían las dimensiones a través de las cuales las instituciones son evaluadas. Y esas dimensiones, por supuesto, que tienen varias áreas y varios niveles. O sea que los que están al frente tienen que realmente saber y dominar y saber dónde están pisando. Pero es ¿verdad? Evidente, si claro. Ellos son los que te evalúan y te corrigen. ¿Y cómo llegan ahí estos personajes que no están realmente preparados? Y bueno, es lo que estoy diciendo, no se ha hecho a partir de la primera conformación de la comisión, no se ha llamado más a elecciones. ¿Y hace cuánto de esto? Y desde el año 2008. 2008. Así mismo. O sea que son 14 años. Sí, señor. 14 años. Y cada 5 años tenían que ser, así mismo. Tenía que ser renovada la comisión. Inclusive en la misma ley dice que si vos ya estuviste en un estamento en el año 2003, en el 2008 en adelante ya no podés estar. Podés hacerlo después en forma alternativa, pero no consecutiva. Por eso, bueno, toda la parte de la corrupción ahí florece, evidentemente. Bueno, entonces ese es el organismo que a nosotros como instituciones de educación superior nos evalúa. ¿Qué significa que nos evalúa? Que nos corrige en las buenas o en las malas. Y ellos no se corrigen. Imagínate. No se autocorrigen. Ellos... Qué bárbaro. Tendrían que ser el modelo y el ejemplo del cumplimiento de la ley. Pero por supuesto, 2072. Cae de maduro eso. Sí, y es más, ellos reglamentaron la ley así, en forma, no sé, sin necesidad de recurrir al Poder Ejecutivo. A piacere. Esa es la palabra exacta. A piacere. Así mismo. Entonces, ¿quién es el único, digamos, estamento que puede reglamentar una ley? El Poder Ejecutivo. Bueno, pero un representante, yo considero que la Universidad Católica es una institución seria, se sabe. En la ANEAES la Católica no está. Perdón. Está en el CONES. En el CONES, sí. Perdón, yo me confundí. ANEAES es otro estamento. Retiro lo que dije. Ok, bueno. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y quién preside la agencia esta ANEAES? ¿Quién es? Bueno, en este la momento... cabeza visible, ¿quién es? En este momento está... conformada, digamos, prácticamente el que estuvo como ministro Peta es el que designó a la señora de Matiauda, designó como miembro representante del MEC ante la ANEAES. La señora de Matiauda. De Matiauda. Entonces solamente ella fue designada hace 2 años atrás. Luego las otras personas seguían. Pero con pasaron 14 años ya. Claro, 14. Evidente. Pero, ¿qué pasó? Los otros, digamos, miembros, recién este año se conformó un estamento que es representante de profesionales universitarios, que fueron designados 2 abogados,
que tienen el título máximo de doctorado, pero yo no he verificado digamos, ni siquiera en las redes sociales, porque en las redes sociales salen el currículum de cada uno de ellos, de que tengan certificaciones en evaluación institucional. ¿Y cómo así vamos a pretender que cambie nuestro sistema educativo? Bueno, por eso la vez pasada cuando estábamos hablando y vos te estabas refiriendo a la educación media y básica, ¿dónde nace el ejemplo para todos ellos? Que sería la línea de arriba para abajo, sería, no al revés, no de abajo para arriba. Claro, de arriba para abajo. Sí, es este nivel. Si en este nivel nosotros, como instituciones de educación superior, no cuidamos el cumplimiento de la ley, evidentemente algo está pasando, algo no está corriendo en su curso normal. Entonces, ¿qué podemos pedir a los niveles más bajos? ¿Cómo podemos pedir? No es posible. Entonces, aquí es muy seria esta situación, y nosotros como miembros de la FIES, que es la Federación de Instituciones de Educación Superior, hemos hecho nuestro reclamo en función a esto que ya estoy declarando, al Congreso, hemos hecho al Poder Ejecutivo, al mismo Ministerio de Educación, que es parte del Poder Ejecutivo, hemos hecho también a la misma agencia, etcétera, y evidentemente todo esto sigue un poco así como se está cursando todavía. Así como está el país. Así como está. Porque el país no tiene brújula, al parecer. Por eso yo creo conveniente, y soy un poco la que estoy pregonando este asunto. Sí, me parece muy bien. O sea que el Ministerio de Educación es el que tiene que poner el cascabel al gato, o el mismo Poder Ejecutivo. No, y el Ministerio de Educación es parte del Poder Ejecutivo. Sí, ya sé. Sí, entonces el Ministerio de Educación es un poco el que direcciona ciertos estamentos y ciertas comisiones. Sí. En este caso, por ejemplo, ya tiene un representante en la agencia. La señora Matiauda, ¿verdad? Sí, la señora Matiauda, sí. Pero evidentemente si los otros miembros, que recién se conformó hace poquito, otro miembro, faltarían todavía 2 más. O sea, creo que también la parte de educación pública ya está teniendo también instituciones públicas, tienen su representante, pero no sé si es nuevo. Eso, discúlpame que no me cercioré. ¿Por qué no somos tan lerdos, tan lentos? ¿Por qué no hay una atención si sabemos que la educación es todo? Porque el cambio de mentalidad de un país pasa por la educación. Si no tenemos educación, estamos como bola sin manija, en líneas genéricas, ¿verdad? Así mismo. Inclusive yo quiero decir de que, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Paraguay la frontera con muchísimos alumnos brasileños del Brasil, sí, que vienen a estudiar medicina, pero no porque es más fácil obtener el título, o sí es más económico, eso sí, pero es más difícil o igual que el Brasil. ¿Y por qué? Porque si ellos van después con su título y no conocen a fondo lo que vinieron a aprender, allá ellos no van a poder revalidar el título. Claro, por supuesto. Porque tienen varios exámenes que tienen que pasar en el Brasil para tener su reválida y su matrícula como médico. ¿Y esa gente que viene de Brasil aprende el español o ni se encarga de aprender el español? Un año entero, por ejemplo, el caso de nuestra institución, un año entero nosotros le enseñamos español. Pero algo aprende. Porque inclusive cuando van al Brasil también es una de las partes evaluadas. ¿Así? Sí. Una nueva lengua. Claro, porque también es una lengua del Mercosur. Claro, y hoy el Mercosur también está empezando a trabajar con el Brasil en relación a la evaluación institucional o evaluación de las carreras. Pero más que nada, el Arcosur, que es una agencia también evaluadora del Mercosur. Arcosur. Está evaluando más que nada el comportamiento de los egresados, sea de los países miembros del Arcosur. Especialmente, ¿qué hacen? Después de recibirse en cualquier institución del Mercosur, ¿qué hacen? Se siguen con su, creciendo en su área electa, que sería en este caso la medicina, o se dedican a otras cosas. Entonces, esos informes son muy importantes para el tema Arcosur. Bueno, ayer nuestro Arco estuvo bastante
Ah, bueno. Ese es 5 otro tipo. goles metieron los brasileños al Cerro Porteño. Ese es otro tipo de 5 arco. goles, un arco bastante. Bueno, muchísimas gracias. Muy grande el arco. Muy grande el arco. Como último, la consulta última, y este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Sí. ¿qué es que representa y qué Es un estamento. ejido tiene? Sí, es muy importante porque las universidades están como un nuevo aprendizaje para las universidades, es la investigación. Y esto ya tendría que haber sido desde el vamos de una universidad. Sí. Porque uno de los, digamos, una de las dimensiones sería la investigación. Y eso se demuestra después con un trabajo final, que es el trabajo de tesis. El trabajo de tesis. Bueno, y rápidamente, y UPAP tiene una rama en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, no es UPAP. No es UPAP, La es gente un nuevo cree- instituto. Es una universidad Es aparte. sí conformada con nosotros que somos fundadores de la UPAP. Pero no tiene es, nada- no, es- es una universidad aparte. Totalmente diferente. independiente. Independiente. ¿Y cómo está eso allá? Porque nos Y recién satisface estamos eso. empezando, son 3 años, ya tenemos la licencia anual, tenemos 3 carreras de grado y 3 de posgrado. ¿Cómo se llama el instituto? Miami Technology and Art University, NTA. Miami Technology And Art University. and Art University. Exacto. Bueno, pero ya hay gente que va ahí. Tenemos todo. bastante ya. Más que nada estamos trabajando La primero repercusión, ¿cómo es? virtual, más que nada en Latinoamérica. Así. Sí. En toda Latinoamérica. Y aquí en Paraguay tenemos alumnos, pero no demasiados. ¿Por qué? Porque hay algo que yo siempre digo. Nosotros los paraguayos no nos proyectamos con ambición sana, ¿verdad? Sí. Siempre nos proyectamos como que no somos capaces. Sí. Y yo puedo decir... ¿Se los nota eso? Sí, ¿Se se nota nota, eso? se nota. Inclusive allá mismo en la O comunidad sea, no se paraguaya. pisa fuerte, no se pisa Exacto, fuerte. tenemos miedo. No Yo se creo que golpea la no mesa. es que no tenemos capacidad, no tenemos miedo, tenemos como algo que no... Que nos retrotrae. que nos frena, ¿te das Sí, cuenta? claro. Y yo suelo decir siempre, la palabra pero ya es una de los frenos que tenemos. Cualquier cosa, pero ya Pero. decimos. Bueno, doctora Emma Paoli de Viedma, presidente del Consejo de Administración de la UPAP. Sabe mucho esta señora y la vamos a invitar siempre, a partir de cuando quiera Cuando volver. guste, Cuando Bruno. quiera volver, porque este tema es tan amplio y tenemos que ahondar un poco y vamos a ver, tratar de ayudar en esto, porque la educación es todo. La educación para un pueblo es todo. Así que, y paso a paso podemos ir conociendo más, ¿verdad? ¿Cómo no? Así que muchas gracias, Emma, y Seguiremos en nuestra conversación. Seguiremos. Comunicando también a la audiencia Claro, prácticamente claro. una serie de datos que quizás se conozca, pero no a profundidad. y la gente del Ministerio de Educación y Ciencia tiene que atender esto, porque Claro, Sí, conformar ese si con no- el si- CONEC. si no acusa recibo, quiere decir que está en otra galaxia, ¿verdad? Así mismo. Así mismo es.